Propiedades angulares de un triángulo. En un triángulo A, B y C tienen los ángulos interiores, como lo vamos a llamar ángulo alfa, ángulo beta y ángulo tita, la cual dice que la propiedad, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados, la cual el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo tita va a ser igual a 180 grados. Esa es la primera propiedad. Con la segunda propiedad tenemos un triángulo A, B y C. Los ángulos exteriores sumados dan 360 grados, la cual vamos a nombrar el primer ángulo, que es el ángulo alfa, ángulo exterior alfa, ángulo exterior, otro ángulo exterior alfa, vamos a decir aquí beta, aquí vamos a decir tita, alfa, beta, tita. Estos tres ángulos exteriores sumados dan 360 grados. Entonces vamos a decir alfa más beta más tita va a ser igual a 360 grados. Eso es la segunda propiedad. En cambio, la siguiente propiedad, en un triángulo A, B y C, la suma de dos ángulos interiores, vamos a decir alfa y beta, es igual a un ángulo exterior no adyacente, que va a ser tita. Entonces vamos a decir, la propiedad dice que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta va a ser igual a el ángulo tita, que es el ángulo exterior. Esa es la siguiente propiedad. Listo, con la siguiente propiedad vamos a nombrar los lados de un triángulo A, B y C. Entonces, este lado A es menor que la suma de los demás lados. Vamos a decir B más C. Por otro lado, punto y coma. El mismo lado A es mayor que la diferencia de los demás lados, o sea, B y C. Vamos a decir, el lado A es mayor que la diferencia del lado de los demás lados. Entonces, esa es nuestra siguiente propiedad. Ya conociendo las propiedades de los ángulos, nosotros resolvamos el siguiente ejercicio. Dice, si en el triángulo formado por la escalera, el piso y la pared por donde sube Jorge, la cual dice que tiene ángulos alfa 35 grados y beta 55 grados. La pregunta, ¿cuál es el valor de tita? Entonces nosotros tenemos que dibujar una pared y la escalera donde usa Jorge. Esa va a ser la pared. Listo. Donde nosotros nombramos los ángulos. Aquí tenemos un ángulo, entonces nos dice, esta va a ser la escalera y esta es la pared, la cual el ángulo alfa y beta nos dice, donde sube Jorge, desde este punto a este punto. Entonces lo primero que nos dice es ángulo alfa 35 grados. Para nosotros esta parte va a ser el ángulo alfa de 35 grados. Y el siguiente ángulo va a ser lo que es el ángulo beta. Nos dice que el ángulo beta está en esta parte. El ángulo beta, que
mide 55 grados. 55 grados. 55 grados. Entonces nos pide encontrar el tercer ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El valor de θ. Entonces para nosotros va a ser esta parte, va a ser el ángulo θ, ¿no? Entonces, solución. Para la solución nosotros vamos a usar la primera propiedad. Fíjense que la primera propiedad nos dice que los ángulos interiores sumados nos da 180 grados. Vamos a decir que beta más alfa más θ es igual a 180 grados. Entonces nosotros aplicamos esta propiedad. Lo primero que vamos a hacer, ya teniendo los datos, lo primero que vamos a hacer es basar valores a los ángulos. Lo que vamos a hacer es, ya teniendo el ángulo beta que es 55 grados, más el ángulo alfa. ¿Cuánto es el ángulo alfa? El ángulo alfa es 35 grados, más el ángulo θ, que no sabemos, y nosotros vamos a anotar, vamos a copiar lo mismo, va a ser igual a 180 grados. Fíjense que hemos reemplazado los valores de cada ángulo. De beta 55 grados, de alfa 35 grados. Tenemos beta, tenemos alfa y también θ, pero θ no tenemos su valor. Entonces para ello, ya teniendo los valores reemplazados en beta, en alfa y en θ, entonces nosotros debemos resolver. Vamos a decir que esta parte, este 55 grados más 35 grados, tienen signos iguales, para lo cual nosotros sumamos 55 más 35 son 90. ¿Qué? 90 grados. Más θ igual a 180 grados. Copiamos normal. Ahora, nosotros queremos simplemente que se quede solamente en este miembro θ. Que diga θ es igual, pero este 90 grados nos perjudica, la cual llevamos al otro miembro con el signo cambiado. Vamos a decir que 90 grados tiene signo positivo, y cuando se traslada al siguiente miembro copiamos 180 grados. 90 que está sumando al otro lado va a ir a restar 90 grados. Lo siguiente, copiamos θ, va a ser igual a 180 menos 90, solamente va a quedar 90 grados, y esa es la respuesta. En el siguiente ejercicio nos dice hallar x en la figura. Fíjense que esta figura tiene tres ángulos: ángulo de 40 grados, ángulo de x más 30 grados. Fíjense que esta x nosotros tenemos que encontrar. También tiene el otro ángulo que es de 70 grados, la cual vamos a utilizar la primera propiedad, donde nos decía que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Nos decía que alfa más beta más θ es igual a 180 grados. Esa es la primera propiedad. Esta propiedad es la que vamos a aplicar en este ejercicio. Para ello, solución. Dice, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados, lo cual copiamos los ángulos interiores, x más 30 grados, que es un ángulo interior. Acá está, más 70 grados, más 40 grados, más 40 grados, que va a ser igual a 180 grados. Para ello, nosotros vemos números que tienen signos iguales. 30 grados, 70 grados y 40 grados tienen signos iguales, para lo cual nosotros vamos a sumar.
Vamos a decir, esta x va a ser igual 30 más 70 son 100, más 40 son 140. ¿140 qué? 40 grados. Y además con el signo más, que va a ser igual a 180 grados. Seguimos. Nosotros tenemos que encontrar x, ¿no? Tenemos que hallar x. Entonces vamos a decir, x va a ser igual a 180 grados. Este término que tiene 180 grados, pasamos al siguiente miembro con el signo cambiado. Vamos a decir aquí que está con más, al otro lado se lo doy con menos. Menos que menos 140 grados. Listo, vamos a decir que x es igual, aplicamos la operación 180 menos 140, nos queda 40 grados. Queda 40 grados. Entonces para nosotros el valor de x es 40 grados. En el siguiente ejercicio nos dice hallar el ángulo alfa si el ángulo tita es igual a 45 grados y beta es igual a 90 grados. Fíjense que el ángulo beta es 90 grados y 90 grados es un ángulo recto. Entonces el otro ángulo que es tita es de 45 grados y el ángulo exterior que es alfa. Entonces nosotros tenemos que encontrar este ángulo. Para ello utilizamos la propiedad que nos decía: la suma de los ángulos interiores de dos ángulos interiores va a ser igual a la distancia del ángulo exterior no adyacente. Entonces nos decía que el ángulo beta, la distancia del ángulo beta más la distancia del ángulo tita va a ser igual a la distancia del ángulo exterior no adyacente, igual a alfa. Entonces para nosotros eso va a ser la condición, la cual nosotros despejamos o reemplazamos valores, ¿no? Y más antes despejamos lo que es alfa. Nosotros buscamos este ángulo. Nosotros tenemos que encontrar este ángulo. Para ello, como tiene que decir el ángulo alfa es igual, no puede decir en sentido contrario. Entonces simplemente alfa vamos a llevar al primer miembro y los dos ángulos interiores llevamos al segundo miembro. Va a ser de la siguiente manera: alfa va a ser igual a beta, vamos a llevar beta más tita, vamos a llevar al otro miembro, beta más tita. Entonces para nosotros va a ser esta condición. Ahora sí, nosotros reemplazamos valores. Alfa, copiamos alfa, que va a ser igual beta, tenemos beta 90 grados, más tita, tenemos 45 grados, más 45 grados. Listo. Alfa va a ser igual, entonces buscamos alfa. Resolvemos 90 más 45, tenemos 135 grados. Entonces nosotros ya tenemos lo que es alfa y esa va a ser la respuesta.